¿Alguna vez has sentido que el mundo a tu alrededor se tambalea, que todo lo que te sostenía parece desmoronarse de un momento a otro? Tal vez has intentado ser fuerte por ti mismo, pero el peso de las pruebas te ha doblado las rodillas. En momentos así, cuando sientes que nadie escucha tu clamor, es cuando más intensamente Dios te habla al corazón. Y no lo hace con un estruendo, sino con una voz suave, cargada de un poder tan inmenso que es capaz de reconstruir tu vida desde las ruinas. Hoy vamos a hablar justamente de ese susurro divino que el Espíritu Santo deja en el interior de los elegidos y de las 7 señales que revelan que fuiste escogido para llevar algo demasiado grande como para cargarlo solo. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque podría ser la respuesta que estabas esperando para entender por qué has sido atacado, incomprendido o incluso apartado de personas que un día parecieron importantes. Quiero que comprendas algo que muchas veces olvidamos: cuando eres elegido para un propósito extraordinario, la batalla no desaparece, sino que se intensifica. Y eso duele. Sin embargo, hay un consuelo mayor que todo sufrimiento, y es saber que no estás caminando sin dirección. Hay una mano invisible, firme y poderosa, que guía cada paso tuyo aunque ahora no la veas. Por eso, quédate hasta el último segundo de este mensaje. Cada palabra tiene la intención de devolverte esperanza, de recordarte que los momentos de oscuridad son a menudo el preludio de un milagro que transformará tu vida. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: soy portador de su promesa, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Hay una trampa tan sutil que casi nadie la percibe, y sin embargo se extiende por miles de iglesias, casas, grupos de oración e incluso dentro de los propios corazones que un día clamaron con sinceridad. Esa trampa se llama vacío espiritual disfrazado de religiosidad. Y es más común de lo que imaginas. Personas que oran durante horas, que asisten a todos los cultos, que conocen los himnos de memoria, y sin embargo, cuando llega la noche, sienten un hueco profundo que ni las palabras repetidas ni las rutinas piadosas logran llenar. ¿Te has detenido a pensar cuánta gente se arrodilla cada día y, al levantarse, sigue exactamente igual? Sin paz, sin gozo, sin sentido. En su interior, una voz les repite que están haciendo lo correcto, pero el Espíritu no fluye, no consuela, no transforma. Quizá te identifiques con ellos. Quizá tú también has pronunciado oraciones mecánicas que solo mueven tus labios, pero no tu corazón. Recuerdo a María, una mujer que solía contar con orgullo que oraba 1 hora diaria, pase lo que pase. Tenía un cuaderno lleno de peticiones, versículos, promesas y hasta frases motivacionales que leía cada mañana. Sin embargo, cuando me habló en privado, confesó que su alma seguía vacía. Su matrimonio estaba frío, su mente cargada de miedos, su carácter seguía siendo el mismo de siempre. ¿Cómo era posible? María cumplía todos los rituales, pero no se atrevía a soltar el control y dejar que la presencia genuina de Dios habitara sus ruinas. Oraba, pero no escuchaba. Leía, pero no interiorizaba. Servía, pero no amaba. Jesús lo advirtió claramente en Mateo 6, versículos 5 a 8,
cuando dijo, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Palabras que atraviesan como espada cualquier apariencia. Porque Dios no se impresiona con repeticiones, ni con fórmulas vacías, ni con apariencias cuidadas. Él busca un corazón quebrantado y sincero, no un espectáculo de fe. Millones viven hoy una fe de fachada. Van a la iglesia cada domingo, pronuncian aleluya y amén con naturalidad, pero al llegar a casa vuelven a hundirse en sus viejas cadenas. No se trata de juzgarles, sino de invitarles a reflexionar. ¿Por qué tu alma sigue sedienta si aparentemente cumples con todo? Tal vez es porque has convertido tu relación con Dios en un protocolo. Has olvidado que Él no habita en palabras hermosas, sino en la honestidad más cruda de tu interior. Imagínate por un momento un altar precioso, con velas y flores, colocado en un rincón lleno de polvo. Así es la vida de quien repite oraciones sin sentido, por fuera luce devoción, pero por dentro está lleno de abandono. En cambio, tu cuarto puede ser un altar, aunque esté desordenado, aunque no huela a incienso ni tenga cuadros de versículos colgados. Lo importante no es la decoración, sino la conexión. Porque Dios se mueve en el corazón disponible, no en la apariencia perfecta. No busques fórmulas, busca conexión. Repite esto dentro de ti, una y otra vez, hasta que lo creas. Tu fe no necesita un guión memorizado, sino una entrega viva, sincera y completa. Jesús nos enseñó a orar con pocas palabras, pero cargadas de verdad, y nos previno contra la vana palabrería. Muchas veces la oración más poderosa nace de un susurro quebrado, de un grito de auxilio lanzado desde la desesperación, sin frases pulidas ni versos elaborados. Piensa en María nuevamente. Ella no estaba equivocada por querer orar una hora cada día, pero sí se equivocó al convertirlo en un requisito rígido. Lo hacía para sentir que cumplía y poder dormir tranquila, sin darse cuenta de que su padre la esperaba para hablarle, no para evaluarla. Y es que Dios no está tomando nota para calificar cuántos minutos oraste. Él anhela escucharte, consolarte, transformarte. Si alguna vez te sentiste vacío tras un largo tiempo de oración, no te avergüences. Eso significa que todavía hay espacio para aprender a orar desde el corazón. A veces confundimos la emoción religiosa con la verdadera presencia de Dios. La emoción sube y baja, como una ola, pero la presencia genuina permanece, sostiene y sana. Puedes llorar en un evento espiritual, sentir escalofríos y salir de allí exactamente igual. O puedes doblar rodillas en soledad, en silencio, abrir tu alma al Creador y levantarte completamente renovado. No te dejes engañar. La religiosidad puede llenarte la agenda, pero jamás llenará tu espíritu. Jesús no murió en la cruz para que repitamos discursos sin vida, sino para darnos acceso directo a su corazón. Él quiere cercanía, intimidad, confianza. Si hoy te atreves a orar sin máscaras, sin apariencias, con toda la vulnerabilidad que guardas dentro, sentirás que su espíritu te inunda de forma real. Cuando termines este video, pregúntate, ¿mi fe descansa en rutinas o en relación? ¿Estoy buscando impresionar a otros o rendirme ante el Padre? Recuerda siempre estas frases: tu cuarto puede ser un altar, aunque esté desordenado, y no busques fórmulas, busca conexión. Escríbelas en un papel si hace falta, porque serán un ancla para tu alma en los días donde la costumbre intente robarte la llama viva del Espíritu. Dios sigue hablando,
incluso en los silencios más profundos. La pregunta es, ¿estás dispuesto a escucharle sin repetirlo de siempre? Hay algo que jamás se puede falsificar, y es la huella viva del Espíritu Santo en alguien que le ha abierto la puerta de su corazón. Podrás imitar palabras, gestos o costumbres, pero cuando el Espíritu decide manifestarse, todo alrededor se transforma. Hay señales tan claras que ningún religioso de fachada puede copiar, porque vienen directamente de lo alto. Por eso conviene detenernos y reconocerlas, para no caer en engaños, ni propios ni ajenos. La primera señal es una paz sobrenatural, que no depende de las circunstancias. ¿Has sentido alguna vez calma en medio de una tormenta, como si todo el caos exterior no pudiera tocarte? Esa es obra del Espíritu. No se trata de una relajación pasajera, sino de una serenidad tan profunda que parece imposible de explicar con palabras. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando su Espíritu reina, la confusión huye. Recuerdo a Miguel, que perdió su negocio de la noche a la mañana y aún así pudo dormir sin ansiedad, confiando en que Dios seguiría cuidando de él. Sus amigos no lo entendían, su familia se alarmaba, pero en su interior había un ancla firme que le sostenía. Miguel me dijo, no me explico cómo puedo estar tranquilo, pero sé que no estoy solo. Esa certeza es la evidencia viva de que el Espíritu Santo estaba gobernando su mente y su corazón. Otra señal poderosa es la revelación de las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo habita realmente en ti, la palabra deja de ser un libro cerrado y se convierte en alimento fresco, en voz viva que te habla al oído. Versículos que antes pasaban inadvertidos de pronto cobran sentido, iluminan caminos, corrigen rumbos. Rosa era una mujer que decía leer la Biblia cada año, pero nunca había sentido que esas palabras tuvieran algo personal que decirle. Hasta que un día, después de orar pidiendo dirección, comenzó a leer el Salmo 27 y sintió que cada verso era como un bálsamo diseñado solo para ella. Allí descubrió que no se trataba de leer mucho, sino de dejar que el Espíritu guiara cada línea. No es la cantidad de capítulos, sino la calidad de la escucha. El Espíritu convierte las letras en espada viva, capaz de partir las dudas y reconstruir el corazón. También ocurre un milagro silencioso cuando empiezas a amar a los difíciles. Personas que antes te irritaban, te ofendían o incluso te dañaron, de pronto las miras con compasión. Esto no sale de ti, porque el amor humano tiene límites, es el Espíritu quien te da la capacidad de perdonar, de servir, de interceder por aquellos que menos lo merecen. Elena, por ejemplo, tenía un compañero de trabajo que la humilló públicamente más de una vez. Todo su interior le gritaba que lo evitara o le devolviera el desprecio, pero en oración sintió un impulso a bendecirlo, a interesarse por su vida, a mostrarle un respeto inmerecido. ¿Y sabes qué sucedió? Ese hombre terminó confesándole que estaba al borde del suicidio y que solo su trato amable lo había hecho reflexionar. Cuando el Espíritu está, lo sabes con certeza, porque tu corazón hace cosas que por naturaleza no haría. Otra marca de su presencia es la sensibilidad al pecado. Donde antes había permisividad, ahora surge incomodidad. Aquello que antes tolerabas sin problema, ahora te inquieta. El Espíritu te hace consciente de todo lo que contamina tu vida, incluso detalles que el mundo considera inofensivos. No es culpa ni condena, sino una convicción dulce que te lleva a querer limpiar tu camino. Miguel contaba que antes podía hablar con doble sentido o contar chismes sin el menor reparo, pero cuando el Espíritu empezó a obrar en su interior, cada palabra ofensiva le sabía amarga. Y no era para hacerlo sentir peor, sino para recordarle que había sido llamado a algo más alto.
Esa sensibilidad es señal de que la luz divina está alumbrando hasta los rincones más pequeños del corazón. Y cuando llega la crisis, la fortaleza que proviene de Dios es inconfundible. Los problemas no desaparecen mágicamente, pero sientes un poder interno que te sostiene. Rosa tuvo que atravesar el cáncer de su hija de 7 años, y en medio de la peor noticia de su vida, me decía que sentía una fuerza inexplicable que la levantaba cada día. Lloraba, claro que lloraba, pero no se hundía. El espíritu no la abandonó, y ella lo sabía. Cuando los demás la miraban con lástima, ella les decía, Dios me está cargando. Eso no es simple optimismo, es una señal divina de que su presencia está activa y viva. Otra evidencia poderosa de la presencia del Espíritu Santo es el hambre espiritual creciente. Las personas verdaderamente llenas de Dios no se conforman con una experiencia puntual ni con un domingo de celebración. Quieren más. Anhelan aprender, buscar, descubrir, profundizar. Elena, después de experimentar aquel cambio con su compañero de trabajo, me contaba que ya no podía quedarse tranquila leyendo un devocional superficial. Comenzó a levantarse más temprano, a estudiar la palabra con pasión, a escuchar predicaciones y a buscar momentos de soledad con el Señor. El Espíritu aviva la sed, porque su propósito no es que vivamos con una chispa, sino con un fuego constante. Si en tu propia vida notas este tipo de señales, paz sobrenatural, amor imposible de explicar, hambre por conocer más de Dios, sensibilidad a la maldad, fortaleza inesperada, no lo dudes, cuando Él está, lo sabes con certeza. Y si aún no las experimentas, no pierdas la esperanza. Pídele al Espíritu que haga morada en ti de forma real. Él no rechaza a nadie que clame con sinceridad. Quizá pienses que estas cosas solo le ocurren a personas muy espirituales, pero no es así. El Espíritu Santo no discrimina, viene a todo aquel que le abre espacio. Tal vez tu pasado está lleno de errores, de caídas, de fracasos. Eso no le impide llegar. Al contrario, suele escoger vasos rotos para mostrar su gloria. Por eso hoy quiero invitarte a reconocer la diferencia entre la emoción humana y el mover real de Dios. Puedes sentir escalofríos en un concierto cristiano, pero si al salir de allí no hay transformación, eso no fue el Espíritu. Puedes derramar lágrimas en una vigilia, pero si al volver a casa no perdonas, eso no fue el Espíritu. Su presencia verdadera deja huella, cambia pensamientos, transforma relaciones, limpia hábitos, fortalece en el dolor y despierta un hambre de santidad que nada en este mundo puede igualar. Guarda bien esta verdad en tu corazón, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Si sientes confusión permanente, si tu mente vive en guerra, tal vez sea momento de preguntarte si el Espíritu está gobernando cada área de tu vida. Cuando Él reina, hay orden, claridad, dirección. Cuando Él llena, no hace falta nada más. Y mientras avanzas en este camino, no olvides pedirle que haga de ti un terreno fértil. Que tus pensamientos sean moldeados por su palabra, que tus decisiones reflejen su carácter, que tu forma de tratar a otros sea un testimonio vivo de que Él habita en ti. Porque el mundo necesita ver creyentes que sean cartas abiertas del Espíritu, no solo personas que repiten frases piadosas. Hoy puedes decidirlo, que tu vida sea un espacio donde el Espíritu Santo se sienta en casa. Él mismo hará el resto, y te aseguro que su presencia será tan evidente, que ni tú ni quienes te rodean podrán negarla. Hay quienes claman por la presencia del Espíritu Santo, pero siguen sintiéndose vacíos y frustrados. Y es que a veces no es cuestión de orar más, sino de quitar los obstáculos que impiden que su presencia fluya libremente.
Muchos no se dan cuenta de que hay barreras internas que, aunque invisibles, son tan fuertes como un muro. Y el Espíritu Santo, como una paloma, no se queda donde hay toxicidad. Él es sensible, santo, y no comparte espacio con todo aquello que contamina el alma. Una de las barreras más comunes es el pecado no confesado. Podemos intentar esconderlo de los demás e incluso autoengañarnos, pero el Espíritu lo ve con claridad. No importa cuántos versos se memoricen o cuántas canciones se entonen si el corazón se aferra a aquello que sabe que entristece a Dios. Sandra, por ejemplo, era líder de alabanza en su iglesia y desde afuera todos la admiraban. Sin embargo, llevaba años ocultando una relación secreta que no honraba a Dios. Oraba, cantaba, pero sentía que algo se había apagado dentro de ella. Fue solo cuando confesó su pecado, pidiendo ayuda y arrepintiéndose de corazón, que volvió a experimentar el gozo y la comunión profunda con el Espíritu Santo. Es un recordatorio para todos nosotros: Dios no rechaza a quien se humilla, pero no puede respaldar a quien se esconde en la oscuridad. Otra barrera poderosa es la falta de perdón. Cuando guardamos resentimiento, dejamos abierta la puerta a la amargura, y la amargura es un veneno que mata la sensibilidad espiritual. Carlos había servido por años en distintos ministerios, pero arrastraba un rencor contra su padre que lo había abandonado en la infancia. Cada vez que oraba, sentía un bloqueo, una sequedad, como si sus palabras no pasaran del techo. Fue en un retiro espiritual donde entendió que debía perdonar, aunque su padre nunca pidiera perdón. En cuanto liberó su corazón, una nueva frescura llenó su vida. El Espíritu Santo fluyó con libertad porque el resentimiento ya no ocupaba el lugar que solo le pertenece a la paz. Luego está el orgullo espiritual, un enemigo silencioso que puede camuflarse de santidad. Personas que sienten que ya no tienen nada que aprender, que miran por encima del hombro a otros creyentes, que comparan su fe para sentirse superiores. Patricia era una mujer que llevaba décadas en la iglesia, conocía las escrituras de memoria y participaba en cada actividad. Pero su corazón se había endurecido, ya no escuchaba consejos, ya no aceptaba corrección. Cuando alguien intentaba exhortarla, respondía con dureza, convencida de que nadie tenía nada que enseñarle. Poco a poco se apagó su sensibilidad, porque Dios no tiene favoritos, pero sí tiene principios, y uno de esos principios es la humildad. El Espíritu no se acomoda en corazones altivos, Él se siente a gusto en quienes reconocen su total dependencia. Otro obstáculo frecuente son las distracciones del mundo. Vivimos bombardeados de notificaciones, entretenimiento, compromisos, pantallas y ruidos constantes. ¿Cómo esperamos escuchar la voz del Espíritu si no le damos espacio para hablarnos? Muchos quieren experimentar a Dios en 5 minutos de oración apurada, mientras el resto del día su mente está atrapada en noticias, redes sociales o preocupaciones mundanas. El Espíritu anhela tiempo de calidad. Quiere momentos de quietud donde pueda guiar, corregir, consolar. Si llenamos cada hueco con distracción, cerramos la puerta a su presencia, aunque no nos demos cuenta. A veces también ocurre que el hambre espiritual se apaga. Después de una temporada de entusiasmo, muchas personas se acostumbran a la rutina, pierden la pasión, dejan de buscar con intensidad. La fe se vuelve automática, repetitiva, sin anhelo profundo. El Espíritu no abandona a nadie, pero no fuerza su voz donde no hay sed. Él enciende la llama, pero somos nosotros quienes debemos mantenerla viva. Si ya no sentimos hambre, si nada nos sacude, es hora de clamar con honestidad: Señor, despierta mi corazón. Y no podemos olvidar la religiosidad sin relación. Personas que cumplen todos los rituales, asisten a los cultos, diezman,
oran de forma repetitiva, pero jamás cultivan intimidad real con Dios. Su fe se parece más a una lista de deberes que a un vínculo de amor. Así nunca se experimentará la presencia viva del Espíritu. Él no busca marionetas, sino hijos e hijas que quieran caminar de su mano. Esas barreras son reales y pueden parecer imposibles de romper, pero no lo son. Sandra, Carlos y Patricia son la prueba de que cuando se decide confesar, perdonar, humillarse, apartarse de distracciones y volver a la intimidad verdadera, la presencia de Dios regresa con una fuerza transformadora. Quizá tú también has sentido que algo te separa de la comunión profunda con el Espíritu Santo. Tal vez hay pecados que no has querido reconocer, heridas que no has perdonado, hábitos que te roban el enfoque. Hoy es el momento de revisar el corazón con valentía. Recuerda esto, el Espíritu Santo es como una paloma, no se queda donde hay toxicidad. Si percibes que su voz se ha apagado, no significa que Él te haya rechazado para siempre, sino que te está invitando a limpiar el lugar que le corresponde. No es perfección lo que Él busca, sino un corazón sincero, quebrantado, dispuesto a ser transformado. Muchos viven preguntándose por qué oran y no sienten nada, por qué cantan y no experimentan consuelo, por qué asisten a la iglesia y siguen igual de vacíos. Y la respuesta, muchas veces, está en estas barreras. No basta con pedir más de Dios, es necesario ofrecerle un espacio limpio. Él no habita en la apariencia, ni en la doble vida, ni en la religiosidad fría. Habita en la humildad, en la transparencia, en la sencillez de un corazón que sabe que lo necesita. Si sientes que tu alma se ha enfriado, no pierdas la esperanza. Puedes empezar hoy mismo. Examina tus pensamientos, tus actitudes, tus prioridades. Pregúntate con honestidad, ¿estoy aferrado a algo que entristece al Espíritu? ¿He dejado de perdonar? ¿Me creo mejor que otros? ¿Me estoy distrayendo más de la cuenta? ¿Mi hambre espiritual está dormida? Estas preguntas no son para condenarte, sino para despertarte. Porque la buena noticia es que no importa cuán lejos sientas que estás. El Espíritu Santo sigue deseando llenarte. Él sigue tocando la puerta. Sigue susurrando a tu corazón. Solo necesitas abrirle espacio de verdad. No olvides nunca, Dios no tiene favoritos, pero sí tiene principios. Eso significa que cualquiera puede recibirlo, sin importar su pasado, pero también significa que hay condiciones para que su presencia permanezca: pureza, honestidad, rendición. El Espíritu Santo no se instala donde reinan las máscaras. Él habita donde hay verdad. Así que hoy puedes derribar cada barrera. Puedes pedirle que saque a la luz todo lo que estorba. Puedes entregarle la raíz de tu dolor, tu orgullo, tus distracciones. Él no se asusta de tu suciedad, pero sí espera que la confieses. Cuando lo hagas, sentirás que el aire se renueva, que su presencia vuelve a soplar como un viento fresco, que tu vida cobra un brillo que ningún esfuerzo humano podría lograr. Recuerda, la paloma no se posa sobre un terreno contaminado. Pero cuando el terreno se limpia, cuando el corazón se humilla y se abre, nada la puede detener. Y cuando el Espíritu Santo se queda, todo cambia. Hay momentos en los que parece que la atmósfera se llena de algo intenso, y podemos confundirlo con la verdadera presencia del Espíritu Santo. Pero no todo lo que nos estremece o nos conmueve profundamente proviene de Él. Muchas veces se trata de emociones humanas, reacciones a la música, al ambiente, a palabras emotivas. Y aunque las emociones no son malas, Dios nos creó con capacidad de sentir. Es peligroso depender solo de ellas para medir nuestra espiritualidad. Porque la emoción se apaga, la presencia transforma.
Piensa en Gloria. Ella era parte de un ministerio donde cada reunión era un estallido de entusiasmo, con luces, música vibrante y oraciones apasionadas. Durante el servicio sentía una gran energía, gritaba, lloraba, levantaba las manos. Pero al salir de allí, su carácter seguía igual, sus problemas la dominaban y su forma de tratar a los demás no había cambiado. Gloria confundía la intensidad de un momento con la presencia genuina del Espíritu Santo. Con el tiempo se dio cuenta de que dependía de la atmósfera para sentirse cerca de Dios, pero en casa seguía vacía. Hasta que comprendió que la verdadera presencia no se limita a un lugar ni a una canción, sino que habita en el interior y produce frutos reales. Donde hay fruto, ahí estuvo Dios. Eso es lo que enseña Mateo 7, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. Una experiencia emocional puede durar minutos, pero la presencia divina produce cambios que permanecen. Por eso el fruto es la prueba más clara: amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. Si después de una experiencia espiritual no queda nada de esto, quizás solo fue una emoción intensa. Isaías 6 nos ofrece un retrato poderoso. Cuando el profeta tuvo un encuentro real con Dios, no salió saltando de emoción, sino que cayó al suelo reconociendo su pequeñez y su pecado. El resultado de la presencia divina fue transformación, humildad y un nuevo propósito. Esa es la gran diferencia: la emoción nos hace sentir bien un rato, pero la presencia nos hace ser diferentes. Muchos creyentes han vivido experiencias superficiales que confunden con el Espíritu. Un predicador carismático, un ambiente cargado de expectativas o una canción que toca fibras sensibles pueden movilizar lágrimas, temblores, euforia. Pero la pregunta no es cuánto lloraste, sino qué cambió en ti después. ¿Eres más compasivo? ¿Perdonas con más facilidad? ¿Te mantienes firme cuando llegan las pruebas? Si no hay transformación, no fue el Espíritu Santo el que se movió, sino tus propias emociones. Es importante aprender a discernir. Porque el enemigo sabe imitar sensaciones, sabe manipular ambientes. Incluso en la Biblia se habla de falsos profetas y milagros que podrían engañar a muchos. Por eso no podemos evaluar nuestra vida espiritual por cuántas veces nos estremecemos o sentimos escalofríos. Debemos mirar los frutos, como dijo Jesús. Ahí está la evidencia. Además, la emoción suele depender de factores externos: la música, la multitud, el momento. La presencia divina, en cambio, no necesita escenario. Puedes sentirla en el silencio de tu habitación, cuando oras a solas, cuando lees su palabra y algo arde en tu corazón. La presencia verdadera es constante, permanece contigo en días grises y en días de victoria. La emoción se diluye con el tiempo, la presencia sostiene aún cuando todo alrededor se derrumba. Puedo asegurarte que no hay nada más auténtico que experimentar al Espíritu Santo cuando nadie te ve, cuando no hay luces, ni público, ni aplausos. Allí, en lo secreto, es donde se prueba si realmente estás caminando con Él. Gloria tardó años en entenderlo, pero cuando se despojó de la necesidad de sentir algo todo el tiempo, comenzó a conocer la verdadera paz que solo viene de Dios. Pregúntate: ¿dependo de un ambiente para sentirme cerca de Dios? ¿Mi fe flaquea cuando no hay música, cuando no hay gente alrededor? Si la respuesta es sí, entonces necesitas profundizar más. El Espíritu Santo no es un estímulo momentáneo, es una persona divina que desea transformar toda tu vida. Por eso, cuando sientas algo fuerte en la iglesia o en una reunión de oración, no lo rechaces, pero tampoco lo tomes como garantía. Examina con calma: ¿qué fruto deja en ti? ¿Te lleva a amar más?
¿Te hace perdonar más rápido? ¿Te impulsa a vivir en santidad? Si la respuesta es afirmativa, entonces sí era su presencia. Si no, era solo tu emoción. La emoción se apaga, la presencia transforma. Esa frase deberíamos recordarla cada vez que confundimos lo profundo con lo espectacular. Porque Dios no siempre se mueve en estruendos. A veces su presencia se manifiesta en un susurro, en un versículo que se ilumina en tu corazón, en un pensamiento que te redarguye con ternura. Aprende a discernir. Pide al Espíritu que te muestre la diferencia, que te ayude a no dejarte engañar por experiencias superficiales. Porque el mundo está lleno de espectáculos que emocionan, pero vacíos de frutos. No olvides que Jesús advirtió en Mateo 7, versículo 16 que el verdadero sello de Dios son los frutos. Y en Isaías 6 vemos que la santidad y la obediencia son la marca de un encuentro real con el Altísimo. Si hoy has estado persiguiendo solamente sensaciones, detente un momento. Pide al Señor que su presencia sea más fuerte que cualquier estímulo exterior. Que aunque el ambiente sea frío, tu corazón permanezca ardiendo. Porque eso es lo que cambia la vida. La emoción nos levanta un rato, la presencia nos reconstruye para siempre. Guarda esto en tu mente, donde hay fruto, ahí estuvo Dios. Y no importa si la gente te dice que te ves apagado porque no brincas ni gritas, mientras tu vida muestre paciencia, humildad y amor verdadero, allí se nota que su espíritu te está transformando. Esa es la mayor prueba de que no caminas solo, sino sostenido por aquel que no necesita espectáculo para ser real. Cuando la vida nos arrincona y nos sentimos al borde del colapso, muchas veces intentamos acercarnos a Dios con palabras elegantes, intentando componer una oración perfecta, creyendo que así seremos escuchados con mayor rapidez. Pero el Espíritu Santo no responde a la gramática ni a la elocuencia, responde al clamor genuino del corazón. Por eso, en los momentos de angustia, lo primero que debemos hacer es abandonar la oración perfecta y hablarle con sinceridad, tal como lo haríamos con un padre que conoce nuestras lágrimas incluso antes de verlas caer. Alejandro, por ejemplo, se encontró en el hospital, con su esposa conectada a máquinas tras un accidente inesperado. En ese instante sintió que sus fuerzas lo traicionaban y no pudo recitar ni un solo versículo de memoria. Solo alcanzó a decir, Espíritu Santo, ven. Fue todo. No había adornos, no había fórmulas, solo un corazón quebrantado. Y allí, en medio del olor a medicamentos y del frío de la incertidumbre, sintió un calor suave en su pecho, como si Dios le susurrara, estoy aquí. No desapareció el problema de inmediato, pero su alma fue sostenida. Muchas veces buscamos la mano de Dios, sus milagros, sus respuestas, antes que su rostro. Queremos que solucione, que sane, que intervenga, pero no nos detenemos a invocar simplemente su presencia. Hay un poder profundo en decir, Espíritu Santo, no vengo a pedirte nada, solo ven y quédate conmigo. Cuando priorizas su compañía antes que su intervención, algo en tu espíritu se alinea, y puedes resistir la tormenta con otra perspectiva. Dios no prometió quitarte el valle, prometió caminar contigo en el valle. Habacuc 3 lo expresa con total honestidad, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo yo me alegraré en el Señor. Es un recordatorio poderoso de que podemos adorar incluso en medio de la sequía, incluso cuando el suelo de nuestra vida parece árido. La adoración en medio del dolor no es una postura ingenua, es un arma espiritual que activa la paz y la fuerza de Dios. La adoración en el dolor activa el poder de Dios. Alejandro, en aquel hospital, empezó a tararear un canto suave, sin fuerzas para más, pero su adoración era real. Decía, tú sigues siendo bueno.
Y cada palabra que salía de sus labios era un acto de resistencia al miedo, un desafío a la desesperanza. Esa adoración cambió el ambiente a su alrededor, transformó su ansiedad en confianza y encendió una luz que nadie podía apagar. El Salmo 23 nos recuerda: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate que no promete que evitarás el valle, sino que en el valle Él estará contigo. Eso lo cambia todo. Puedes caminar por lugares oscuros, inciertos, incluso injustos, pero con la certeza de que no lo haces solo. En los momentos de crisis, no necesitas discursos largos ni gritos que desgarren tu garganta. Solo necesitas invitarlo: Espíritu Santo, ven. Una frase sencilla, con un corazón sincero, abre las puertas del cielo mucho más que 1000 palabras decoradas. Y cuando Él llega, trae consigo paz, consuelo, dirección. Es importante aprender a buscar su rostro, no solo su mano. Esto significa que tu relación con Él no se base en lo que te da, sino en lo que Él es. Cuando adoras por quien es, y no solo por lo que puede hacer, entras en una dimensión más profunda de comunión. Porque el Espíritu Santo no es una herramienta mágica para conseguir favores, es Dios mismo habitando contigo. Quizá hoy estás en tu propio hospital emocional. Tal vez no son máquinas lo que sostiene a un ser querido, sino la esperanza frágil que te queda, o un matrimonio que pende de un hilo, o tus propias fuerzas que se están apagando. En ese lugar, recuerda que no tienes que impresionar a Dios con palabras complicadas. Basta un susurro auténtico: ven, Espíritu Santo. Él entiende el lenguaje de las lágrimas, la gramática de los suspiros, y responde al corazón humillado. Habacuc 3, al igual que el Salmo 23, nos muestra que la verdadera adoración no depende de las circunstancias externas. Puedes quedarte sin cosecha, puedes ver que todo falla a tu alrededor, pero aún así declarar: me gozaré en el Señor. Esa actitud hace temblar al enemigo, porque le muestra que no puede arrancarte la fe aunque destruya todo lo demás. Y es allí donde el poder de Dios se manifiesta con mayor claridad. Cuando no hay recursos, cuando no hay respuestas visibles, cuando las fuerzas se han ido y aún así decides adorar. Allí florece la presencia de Dios como un bálsamo inexplicable. Es como si el Espíritu Santo dijera: si no sueltas tu alabanza, yo no soltaré tu mano. Alejandro salió del hospital semanas después, con su esposa mejorando poco a poco. Y aunque el proceso fue largo, él confiesa que jamás volvió a sentir a Dios tan cerca como en aquellas noches donde todo era incierto. Porque a veces, en la escasez de respuestas, descubrimos la riqueza de su presencia. Si hoy te encuentras en el medio de tu propia crisis, detente un momento. Abandona la oración perfecta. Invoca su presencia antes que su milagro. Declara en voz alta su fidelidad, aunque tu entorno grite lo contrario. Recuerda que Dios no prometió quitarte el valle, prometió caminar contigo en el valle, y eso es suficiente para sostenerte. Que tu adoración no dependa de cómo te sientas, ni de lo que puedas entender. Adora en medio del dolor, aunque no veas salida. Porque la adoración en el dolor mueve el corazón de Dios como pocas cosas lo hacen. Y cuando priorizas su cercanía por encima de su intervención, empiezas a sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nadie puede robarte. Así que hoy, si no sabes qué orar, ora simple: Espíritu Santo, ven. Si no sabes qué cantar, tararea un tú eres bueno. Si no sabes cómo levantarte, solo repite: estás conmigo. Eso es invocar su presencia de verdad. Porque no consiste en controlar el problema, sino en permitir que Él reine en medio del problema. Y recuerda siempre, la adoración en el dolor activa el poder de Dios.
Cuando entiendes eso, incluso en la noche más oscura podrás ver la luz que no depende de tus circunstancias, sino de su fidelidad. No necesitas columnas de mármol ni vitrales para crear un lugar sagrado. No necesitas un coro angelical ni campanas resonando en cada esquina. Para que tu cuarto se convierta en un altar vivo solo hace falta un corazón dispuesto. No necesitas una catedral, necesitas un corazón hambriento. Eso es lo que transforma 4 paredes comunes en un santuario celestial. Cuando hablamos de transformar tu habitación en un lugar santo, lo primero que debemos entender es la pureza de corazón. Dios no se impresiona con decoraciones externas, sino con la sinceridad que brota de dentro. Por eso, antes de encender velas, antes de poner música suave, limpia tu interior. Examina si hay resentimientos, pecados no confesados, pensamientos que sabes que no agradan al Señor. La Escritura nos recuerda en Josué 7 cómo el pecado escondido puede estorbar la presencia de Dios incluso en medio del pueblo escogido. No hay altar que funcione si el corazón está contaminado. Una vez que tu corazón se limpia con confesión honesta, entonces surge la expectativa genuina. Este paso es fundamental porque no vienes al cuarto solo para cumplir un ritual vacío, sino para encontrarte con el Dios vivo. Esperar su presencia no es un acto de presunción, es un acto de fe. Así como Daniel, que abría su ventana hacia Jerusalén y oraba sabiendo que Dios escucharía, también tú puedes entrar en tu espacio con la confianza de que no hablas al aire, sino que el Creador del universo inclina su oído para atenderte. Daniel 6 nos inspira a tener horarios sagrados. Daniel oraba 3 veces al día, con disciplina y devoción, aun cuando su vida corría peligro. Esto nos muestra que, para que tu cuarto se convierta en un altar, debes apartar momentos específicos y respetarlos como algo inviolable. No es que debas volverte legalista, sino que marques un compromiso real con tu intimidad espiritual. Puede ser al despertar, antes de dormir, o en un momento de silencio en la tarde. Lo importante es que tu alma sepa que ese momento pertenece al Señor y a nadie más. Además, es bueno establecer ciertos elementos de recordación. Un cuaderno donde escribas tus oraciones, una Biblia abierta en el pasaje que te inspira, un pequeño símbolo que te recuerde la fidelidad de Dios. Isabel, por ejemplo, tenía una piedra con la palabra esperanza grabada, que sostenía en sus manos cada vez que sentía desfallecer. Le recordaba que Dios nunca la había dejado atrás. Fernando, por su parte, colocó en la pared una fotografía de su familia rodeada de un versículo que declaraba la protección divina. Estos objetos no tienen poder por sí mismos, pero te ayudan a mantener la mente enfocada cuando la distracción amenaza con robarte la atención. Consagrar el espacio también tiene un significado profundo. Tal vez pienses que tu habitación es demasiado sencilla, desordenada o pequeña. No importa. Recuerda estas palabras: tu cuarto puede ser el lugar más santo de la tierra. Porque Dios no busca el lujo, busca la entrega. Puedes orar y declarar: Señor, consagro este lugar para ti. Que tu presencia repose aquí, que cada pared sea testigo de nuestra comunión. Y a partir de ese momento, algo cambia. Es como marcar territorio espiritual, estableciendo que tu habitación no es solo un lugar de descanso físico, sino un punto de encuentro con el cielo. Hay quienes piensan que para sentir a Dios necesitan acudir a templos espectaculares, peregrinar a lugares remotos o rodearse de multitudes. Sin embargo, la historia nos enseña que algunos de los encuentros más poderosos con el Espíritu Santo sucedieron en espacios humildes. Un cuarto, una celda, un rincón del desierto. Dios no está atado a la grandeza humana, sino a la disposición de un corazón quebrantado. Isabel me contó que,
durante un momento de ansiedad profunda, solo tenía su cama desordenada y una lámpara parpadeante. Se arrodilló sobre el suelo, con lágrimas silenciosas, y oró: Espíritu Santo, ven. No hubo música, no hubo grandes palabras, pero en ese instante, su cuarto se volvió un altar vivo. Sintió la paz que la abrazaba, una certeza de que el Señor estaba allí, aunque el mundo a su alrededor no hubiera cambiado. Fernando, por su parte, batallaba con problemas de trabajo que lo tenían al borde del colapso. Decidió marcar un horario fijo cada mañana, aun cuando no sintiera ganas, para hablar con Dios. Comenzó simplemente agradeciendo, sin pedir nada, y consagró su escritorio como un espacio de oración. Con el tiempo, descubrió que su productividad mejoraba, su mente estaba más clara, y las decisiones que antes lo abrumaban empezaron a tomar rumbo. ¿Por qué? Porque había convertido su lugar de estrés en un lugar de presencia. Si quieres transformar tu habitación en un altar, comienza por decidir que allí no reinará la queja, ni la desesperanza, ni la duda. Establece un ambiente de fe. Aunque escuches noticias negativas, aunque el cansancio sea real, dile al Señor: aquí se respirará adoración. Y verás cómo eso influye en tu corazón, incluso en los días donde todo parece gris. Josué 7 nos advierte que si toleramos lo que Dios rechaza, no podremos sostener su presencia. Por eso, revisa lo que consumes en tu espacio. ¿Qué música suena? ¿Qué imágenes cuelgan de las paredes? ¿Qué conversaciones alimentan tu mente mientras estás allí? Si quieres que el Espíritu Santo repose en tu cuarto, es necesario limpiar no solo el corazón, sino también el ambiente. A veces, sin darnos cuenta, dejamos entrar palabras, sonidos o hábitos que hacen pesado el aire espiritual. Y no olvides mantener la expectativa viva. Cada vez que entres, recuerda: Dios puede encontrarse conmigo hoy. Esa fe sencilla, casi infantil, abre puertas. Porque para el Espíritu Santo no existen distancias ni obstáculos cuando encuentra un corazón preparado. Así que no importa si tu cama no está tendida, si los muebles son viejos o si las paredes tienen grietas. Lo que importa es que allí habita un hijo de Dios que anhela su presencia. Puedes declarar con valentía: este cuarto es un altar, y verás cómo se convierte en un lugar donde ocurren milagros silenciosos, transformaciones profundas, sanidades que nadie podrá explicar. No necesitas una catedral, necesitas un corazón hambriento. Y cuando tu corazón se rinde y tu espacio se consagra, todo cambia. Porque donde hay fe, donde hay expectativa genuina, donde hay pureza de intención, Dios se manifiesta con poder. Y eso hará que tu cuarto sea, sin duda, el lugar más santo de la tierra. Hay momentos en los que tu corazón parece seco, como un terreno sin lluvia, y la presencia de Dios se siente lejana. En esos días, rezas, alabas, pero no percibes nada. Puede parecer que tus palabras se pierden en el techo, y la desesperanza susurra que quizás Él no está escuchando. Pero la verdad es que Dios no está ausente cuando no lo sientes, está trabajando aunque no lo percibas. Muchos creyentes atraviesan temporadas así, y es allí donde debemos recordar que la fe no depende de las emociones. Orar por fe significa sostener la convicción de que Dios oye, aunque no tengas una evidencia física inmediata. Hebreos 11 nos recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando ores, hazlo desde esa convicción, no desde la expectativa de sentir mariposas en el estómago. Porque si buscas solamente emoción, tu relación con Dios se volverá frágil, y cada día de sequedad te hará tambalear. En esos momentos de sequía espiritual, es muy poderoso verbalizar adoración.
Habla en voz alta palabras que exalten a Dios, aunque tu interior esté apagado. Decir Señor, eres santo, eres fiel, eres digno en voz alta tiene un efecto espiritual profundo. Declara su grandeza incluso cuando tus lágrimas broten de cansancio. Esto no es fingir, sino declarar una verdad eterna que va más allá de cómo te sientes en ese instante. Otro recurso poderoso es leer la Biblia en voz alta. Las palabras de Dios no solo transforman la mente cuando las lees en silencio, sino que cobran vida cuando salen de tu boca. El Salmo 42, por ejemplo, dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Léelo con fuerza, como si le hablaras a tu propio corazón. Porque a veces necesitas predicarle a tu alma, recordarle quién es tu Dios, recordarle que tu esperanza no está muerta. En esos días, te puede parecer imposible levantar una oración personal, pero interceder por otros puede reactivar tu espíritu. Cuando oras por las cargas ajenas, tu mirada se expande y tu corazón se sacude del letargo. Deja que el Espíritu Santo te guíe para presentar ante el Padre a tus familiares, a los necesitados, a las personas que sufren. Eso hará que tu oración fluya con compasión genuina y renovará tu sensibilidad. También el ayuno puede ser un instrumento clave cuando no sientes nada. Al debilitar la carne, fortaleces el espíritu. El ayuno no tiene magia en sí mismo, pero disciplina tus sentidos, te aparta de distracciones y te recuerda la dependencia total de Dios. No hace falta comenzar con ayunos largos, incluso unas horas de consagración en las que sustituyas el alimento por oración y meditación, pueden desbloquear tu corazón. Y no olvides examinar tu interior en busca de pecado oculto. Porque a veces la sensación de distancia con Dios no es solo emocional, sino consecuencia de algo que necesitas confesar. Puede tratarse de una envidia, de una mentira que arrastras hace tiempo, de un resentimiento guardado que niegas. Pregunta al Espíritu Santo con humildad, muéstrame si hay algo en mí que te entristece. Él es fiel para revelar, pero también para perdonar y limpiar. Carmen vivió algo muy parecido. Durante meses sintió que sus oraciones eran frías, como palabras vacías. Pensó que quizás Dios se había alejado de ella, que no era digna. Hasta que un día, mientras oraba en voz alta con su Biblia abierta en Hebreos 11, sintió que el Señor le recordaba que su amor no depende de sentimientos cambiantes. Carmen decidió orar por otras personas, aunque estaba rota por dentro, y comenzó a ver cómo su corazón se ablandaba. El ayuno también formó parte de ese proceso. Cada vez que ayunaba, percibía paz aunque no experimentara emociones fuertes. Y poco a poco, su confianza regresó, entendiendo que el Padre no la había abandonado, sino que estaba forjando su fe en el silencio. No confundas el silencio de Dios con su ausencia. A veces Él calla para que aprendas a sostenerte en su palabra, y no en impulsos pasajeros. Si todo dependiera de sentir calor en el pecho, tu fe sería como la espuma, alta cuando todo va bien, y desaparecida cuando llega el desierto. Dios quiere hijos que confíen, aunque no vean, aunque no sientan, aunque no entiendan. La práctica de declarar su fidelidad es clave. Puedes decir, Dios, no te siento, pero sé que estás. No veo tu mano, pero creo que me sostienes. Estas frases tienen un poder inmenso, porque alinean tu espíritu con la verdad. Es como plantar estacas en el suelo para que el viento no derribe tu casa. Cada declaración de fe es un ancla que te sujeta cuando las corrientes emocionales amenazan con hundirte. Volver a la adoración sencilla también puede transformar esos días de sequedad. Pon una canción que exalte a Dios y cántala aunque tu garganta esté cerrada. Esa pequeña acción tiene un efecto más profundo del que imaginas,
porque la adoración en momentos de sequedad es un arma poderosa contra la desesperanza. No adores para sentir algo, adora porque Él lo merece. Eso cambia toda la perspectiva. El Salmo 42 nos deja claro que el alma abatida no es el final. El salmista expresa su angustia, pero termina diciendo, esperaré en Dios. Esa esperanza es la que debemos alimentar, incluso cuando nuestro interior se apaga. Cada día que sigas orando, aunque parezca sin respuesta, es una semilla que crece bajo tierra. Puede que no la veas germinar hoy, pero germinará. Así que si hoy no sientes nada, no renuncies. No te rindas. Recuerda que tu relación con Dios no se mide por sensaciones, sino por la confianza en su carácter. Dios no está ausente cuando no lo sientes, está trabajando aunque no lo percibas. Repítelo todas las veces que haga falta. Ora por fe, declara la verdad, levanta tu voz, ayuna si el Espíritu te lo pide, examina tu corazón y mantente firme. Porque, aunque el desierto sea largo, el Dios que te prometió estar contigo en el valle no cambia, no miente y no abandona. A lo largo de la vida todos llevamos dentro huecos emocionales que parecen imposibles de llenar. Vacíos que se originan en la infancia, en traiciones, en pérdidas, en rechazos. Buscamos llenarlos con personas, con logros, con entretenimiento, y sin embargo siempre regresan como un eco profundo. Es en ese lugar de carencia donde el Espíritu Santo actúa con mayor poder, porque tu vacío no es un castigo, es una invitación divina. Ese vacío que tanto te molesta, en realidad es un espacio preparado para que Él lo ocupe. Dios sabe que tu corazón anhela un amor incondicional, no condicionado por méritos, no condicionado por cambios de humor, no condicionado por lo que puedas ofrecer. Solo Él puede darte un amor que no falla, porque proviene de su naturaleza eterna. Romanos 5 nos enseña que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nadie más puede amar con tanta pureza, y cuando te rindes a ese amor, algo empieza a reconstruirse desde la raíz. Dios no llena tus emociones superficialmente, las llena desde la raíz. Además del amor incondicional, hay otro vacío frecuente en el corazón humano, la falta de propósito. Cuando no sabes por qué estás aquí, ni para qué existes, la vida se vuelve pesada. El Espíritu Santo viene a dar sentido, porque te recuerda que fuiste creado con un plan celestial. Tal vez el mundo te enseñó a perseguir títulos, aprobación, aplausos, pero nada de eso calma el alma si careces de significado profundo. En Eclesiastés 3 leemos que Dios puso eternidad en nuestro corazón, y eso significa que nada temporal podrá llenarlo jamás. Tu propósito, en cambio, viene de Él, y cuando lo abrazas, los vacíos empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas divino. La sanidad interior también es una de las obras más preciosas del Espíritu. Muchos llevan heridas abiertas por años, por abusos, por palabras crueles, por pérdidas que no se cerraron bien. Y aunque traten de seguir adelante, esas heridas supuran tristeza. El Espíritu Santo es especialista en entrar en los recovecos más profundos del alma, donde nadie más se atreve, para vendar, restaurar y liberar. Jesús mismo dijo en Juan 14 que enviaría al Consolador, y ese título no es casualidad. El Espíritu consuela, acaricia y trae paz donde antes solo había dolor. En momentos de incertidumbre y miedo, su presencia te inunda con seguridad y paz. El mundo ofrece 1000 maneras de calmar la ansiedad, pero la mayoría son parches que duran horas o días. El Espíritu Santo, en cambio, produce una paz que no depende de circunstancias externas. Aunque el entorno sea caótico, Él puede darte reposo en el alma, porque su paz no es la que el mundo da.
Esa paz no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que no caminas solo. Y en cuanto al gozo, el Espíritu también tiene la capacidad de desbordarlo dentro de ti de forma sobrenatural. Hay momentos donde, humanamente, no podrías sonreír y aún así sientes alegría. Es como si brotara de un manantial secreto, inagotable, imposible de apagar. Esa alegría no es fingida, no depende de una buena noticia, sino que proviene de la confianza plena en el amor de Dios. Alejandra, por ejemplo, vivió años sintiéndose indigna, buscando llenar su vacío con relaciones y logros laborales, pero nunca estaba satisfecha. Solo cuando permitió al Espíritu Santo tocar su corazón experimentó un gozo genuino, que no tenía que fabricar, que simplemente fluía. Sebastián, por otro lado, había crecido en un hogar donde el padre lo abandonó. Eso le dejó una herida de rechazo que se convirtió en un profundo resentimiento. Intentó cubrirlo con estudios, con éxitos deportivos, pero nada calmaba el dolor. Hasta que un día, en una reunión de oración, el Espíritu Santo le mostró que ese vacío era su espacio reservado, que nadie más podía ocuparlo. Sebastián lloró durante horas, y a partir de ahí empezó un proceso de sanidad interior que le dio la seguridad que nunca había tenido. Patricia también tiene una historia impactante. Ella creció rodeada de críticas y burlas, y eso apagó su autoestima. Cuando escuchaba de Dios, sentía que no era para ella. Sin embargo, al leer Romanos 5 comprendió que el Espíritu Santo había sido enviado para derramar amor en cada corazón, incluido el suyo. No tuvo un milagro instantáneo, pero día tras día, como una gota constante, el Espíritu fue reconstruyendo su identidad. Hoy Patricia puede decir que su seguridad ya no depende de lo que otros piensen, sino de lo que Dios piensa. Diana, por su parte, enfrentó la muerte de su madre siendo muy joven. Aquella ausencia le dejó un vacío imposible de describir. Vivía ansiosa, insegura, temerosa de perderlo todo. Y fue precisamente en el Salmo 23 donde encontró descanso: aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré. El Espíritu Santo le reveló que no sustituía a su madre, pero sí le ofrecía un amor que no moriría jamás. Esa revelación la transformó, porque entendió que el verdadero consuelo no es reemplazar a quien perdiste, sino recibir el amor eterno que jamás se irá. Quizá tú también cargas vacíos emocionales y sientes que nadie te entiende, que nadie puede llegar tan profundo como para sanarte de verdad. Déjame decirte que el Espíritu Santo puede hacerlo. Su toque no es superficial, no pone una curita en el alma, sino que restaura huesos rotos, recuerdos amargos, inseguridades enterradas. Por eso, cuando el Espíritu llena, no llena solo las emociones para que tengas un momento de euforia, sino que reconstruye la raíz misma de tu historia. Dios no llena tus emociones superficialmente, las llena desde la raíz. Donde antes reinaba la soledad, coloca amor verdadero. Donde habitaba el miedo, establece paz inquebrantable. Donde sentías desesperación, siembra propósito y gozo sobrenatural. Si hoy reconoces vacíos en tu interior, no te culpes por sentirlos. Más bien llévalos ante Dios con sinceridad, porque tu vacío no es un castigo, es una invitación divina. Él quiere habitar ese lugar, quiere llenarlo de su espíritu, para que tu corazón no vuelva a mendigar afecto o significado en manos humanas. Y si alguna vez te preguntas por qué sigues sintiéndote roto después de orar, no pierdas la fe. La sanidad profunda puede tardar en manifestarse porque el Espíritu va capa por capa, sanando todo con delicadeza. Confía en su proceso. Su amor es paciente y sabe exactamente cómo restaurar hasta las grietas más ocultas. Así que levanta hoy una oración sencilla: Espíritu Santo,
ven y llena mis vacíos. No busco un momento emocional pasajero, sino un cambio eterno. Permítele trabajar, aun cuando al principio no sientas nada, porque su obra no depende de tus sensaciones, sino de su fidelidad. Y recuerda, si Dios prometió llenar tu corazón, cumplirá, porque su espíritu nunca deja un espacio vacío sin propósito. Hoy has recorrido un camino de revelación que no es casualidad. Si has llegado hasta aquí, es porque tu corazón anhela sentir a Dios de forma real, no solo con palabras vacías, sino con experiencias vivas y transformadoras. No olvides que el Espíritu Santo es capaz de llenar cada rincón de tu alma, incluso esos espacios que por años parecían imposibles de sanar. Él no viene solo a consolarte, sino a habitarte, a enseñarte a caminar con propósito y a restaurar lo que la vida intentó arrebatarte. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: soy portador de su promesa. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.